os invito a hacer una breve lectura en el libro de Jueces. Vamos a leer solamente un par de versículos que nos entren en temática. Capítulo 14, versículos 5 y 6. Dicen así: Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Amén. Luego en casa podéis leer pues todo el relato que tiene que ver con Sansón. Porque esta mañana quiero que consideremos la figura de Sansón. Realmente Sansón es un personaje fascinante. ¿Sabías que Sansón fue el último juez de Israel mencionado en el libro de Jueces? A veces se considera que el último juez fue Samuel, aquel líder y profeta que fue el eslabón entre la época de los jueces y la época monárquica de Israel, primero con el rey Saúl y luego con el rey David y sus sucesores. Pero Samuel no es mencionado realmente en el libro de Jueces, sino que el último juez mencionado en este libro es Sansón, porque a partir del capítulo 17, todos los capítulos restantes del libro de Jueces relatan unos sucesos sombríos relacionados con las tribus de Dan y Benjamín, pero no hay mención de ningún otro juez que libertara al pueblo de Israel de sus enemigos. ¿Y sabes quién fue el primer juez de Israel? En el capítulo 3 de Jueces leemos que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor, por lo que Dios permitió que fueran oprimidos por el rey de Mesopotamia durante 8 años. Pero luego Dios levantó a Otoniel, hermano menor de Caleb, quien libró al pueblo de Israel de la mano del rey de Mesopotamia. El primer juez fue Otoniel. Así que tuvieron paz durante 40 años. Pero nuevamente los hijos de Israel volvían a hacer lo malo, por lo que fueron oprimidos nuevamente, en este caso, por Moab. Por tanto, después de 18 años, Dios levantó al segundo juez, a Og, quien libró al pueblo de Israel de la mano de Eglón, rey de Moab. Y así sucesivamente. El pueblo de Israel se apartaba de la voluntad de Dios para sus vidas. Ellos entonces, Dios les entregaba a manos de algún enemigo. Y después de que ellos clamaron a Dios, Dios les levantaba ya pues ese libertador, ese juez que pudiera realmente librarles de la mano de sus enemigos. Porque la salvación definitiva siempre viene del Señor. Amén. Pues bien, ¿sabes qué lugar ocupa Sansón en toda esta sucesión de jueces? Pues contemos: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibzán, Elón, Adón, Sansón. Fue el 12º juez de Israel y el último. Ahí está el número 12, que se repite una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. 12 patriarcas. 12 patriarcas desde Set hasta Noé. 12 patriarcas desde Sem hasta Jacob. 12 tribus de Israel. 12 jueces. 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Qué te quiere decir esto? ¿Qué entiendes tú? Pues a mí me dice que Dios está en control. Dios está en absoluto control de la historia de la humanidad y que su gobierno es perfecto. Porque el 12 es el número de la perfección en el gobierno. Se habla mucho del número 7 como número perfecto, y lo es, porque es la suma del 3 y del 4. La 3 que representa la deidad y el 4 que representa la creación. Por tanto, el 7, repetido tantas veces en la Biblia, nos habla de la perfección espiritual, la perfección de Dios en medio de su creación. Pero el 12 es el producto del 3 y el 4, por lo que el número 12 nos habla del perfecto gobierno soberano de Dios sobre su creación. Y de allí que vemos el 12 repetido tantas veces con respecto al liderazgo en el pueblo de Dios. Por tanto, al hablar de Sansón,
el 12º juez de Israel, podríamos esperar una gran perfección de gobierno en todos los sentidos, pero la verdad es que al considerar la vida de Sansón vamos a ver luces y sombras. Luces en cuanto a mover soberano de Dios y su gracia, pero también sombras por causa de la rebeldía humana. Porque, como todos sabéis, Dios dotó a Sansón de una fuerza sobrenatural para poder ser juez de Israel. Pero lamentablemente, Sansón tomó una actitud rebelde a Dios. Vivió una vida frívola, sin interesarle en absoluto los planes de Dios para su vida. La vida de Sansón es un triste ejemplo de cómo la perfecta voluntad de Dios puede ser manchada por la rebeldía humana. La vida de Sansón ocupa 4 capítulos en el libro de Jueces, del 13 al 16. De hecho, es el personaje del que más se nos habla en todo el libro, incluso más que Gedeón. Por tanto, no tenemos tiempo de considerar, por supuesto, todos los detalles de su vida, pero intentaremos mirar por encima 3 etapas importantes: su nacimiento, sus proezas y su muerte. Al hablar de Sansón, no podemos pasar por alto su nacimiento milagroso. Creo que todos conocemos el relato bíblico, pero veámoslo brevemente. En el capítulo 13, versículo 2 dice: y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. ¿Cuántas veces aparecen en la Biblia mujeres que no pueden tener hijos? Por ejemplo, Sara, esposa de Abraham, era estéril. Por ejemplo, Rebeca, esposa de Isaac, era estéril. Por ejemplo, Ana, esposa de Elcana, era estéril. Por ejemplo, Elizabeth, esposa de Zacarías, era estéril. Y sin embargo, esas mujeres luego fueron las madres de hombres clave en la historia del pueblo de Dios. Sara fue la madre de Isaac, el hijo de la promesa. Rebeca fue la madre de Jacob, aquel cuyo nombre Dios cambiaría al nombre de Israel. Ana fue la madre de Samuel, aquel profeta que ya hemos mencionado antes, que sería eslabón entre la etapa de los jueces y la etapa de los reyes. Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista, precursor del Mesías. En todas ellas y en muchas otras, Dios obró un milagro de que ellas concibiesen a pesar de su esterilidad, ya incluso a una edad avanzada en muchos casos. ¿No ves un patrón? Yo veo un patrón. Yo veo que Dios tiene el propósito de traer al mundo un niño que va a cambiar el curso de la historia, pero hay un impedimento: la esterilidad. Y es que hay quien intenta estorbar los planes de Dios, el enemigo de nuestras almas. Pero por más que se esfuerce él en cerrar la matriz de aquellas mujeres, solamente consigue que Dios sea glorificado más. Porque una y otra vez se demuestra que Dios es soberano, el Dios de los imposibles hace que ese niño nazca finalmente. Y en este 12º juez de Israel, la esterilidad de la mujer de Manoa solo sirvió para que ellos recibiesen la promesa del ángel del Señor, los padres de Sansón, creyesen en su palabra y abrazaran al recién nacido 9 meses después. Si el nacimiento de Sansón fue un acontecimiento milagroso, que luego podéis leer con todo lujo de detalles en casa, en todo el capítulo 13. Pero también lo fue otro nacimiento muy importante, el nacimiento de Jesús, que nació de una forma todavía más milagrosa. En este caso, María no era estéril, pero todavía no había tenido relaciones sexuales con su prometido, con José. Por tanto, era totalmente imposible que ella pudiese concebir. Pero se le apareció el ángel Gabriel, quien le anunció lo que iba a suceder: que el poder del Altísimo le cubriría con su sombra, y el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios, y reinaría sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendría fin. Realmente el nacimiento de Jesús fue el mayor milagro de todos los tiempos. Dios encarnado, la eternidad hecha hombre, el Altísimo que baja de su trono en el cielo para nacer como bebé en un pesebre. ¿Ves de nuevo ese obstáculo enemigo al nacimiento de Jesús? No había ningún mesón donde posar, por lo que María tuvo que dar a luz en ese lugar humilde y proclive a enfermedades infecciosas.
y toda una serie de dificultades. Pero de nuevo, el enemigo solo consiguió que la gloria de Dios fuera mayor. Y que vinieran los pastores del campo para contemplar y maravillarse del milagro de la vida de ese bebé ahí nacido en ese pesebre. Nunca podremos sondar todas las profundidades de aquel milagro excelso por encima de todos los demás, de todas las demás maravillas de nuestro Dios. Sin embargo, desde esta plataforma quiero destacar un último nacimiento milagroso. El de Sansón, el de Jesús, pero el tuyo y el mío. El tuyo y el mío. Y no me refiero al nacimiento natural de hace 48 años y medio, como es mi caso. Me refiero al milagro de ese nacimiento espiritual del que habló Jesús a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En este caso, hay también muchísimo impedimento, porque el enemigo de nuestras almas no quiere perder el dominio que tiene sobre los suyos. Porque todo aquel que nace de nuevo deja de pertenecer a Satanás para convertirse en hijo o en hija de Dios. Y por eso él, nuestro enemigo, utiliza argumentos astutos, intentando convencer al mundo de que Dios no existe, de que Él mismo no existe, de que todo vale, de que no hay que hacer caso a lo que dice la Biblia, etcétera, etcétera. Mentiras y más mentiras. Pero la gran verdad es que Él es un mentiroso, y cualquiera que cree sus artes mentiras solo descubrirá tarde o temprano que Dios es veraz y sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Y todo aquel cuyos ojos son abiertos para comprender la veracidad de la palabra de Dios y creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, recibe el Espíritu Santo en su interior y nace milagrosamente a una novedad de vida, a una nueva vida, a la vida eterna. Ese es el milagro del nuevo nacimiento, el nacer del agua, símbolo de la palabra, y del Espíritu, como decía Jesús en Nicodemo. Por tanto, mi primera pregunta para todos esta mañana es esta. ¿Has experimentado el milagro del nuevo nacimiento? Fíjate que no te estoy preguntando si tú eres religioso, si tú eres evangélico, si crees en Dios. Te pregunto, ¿has nacido de nuevo? Esa es la pregunta, porque el que no ha nacido de nuevo no puede siquiera ver el reino de Dios. Por tanto, si no eres consciente en esta mañana de haber nacido de nuevo, yo te invito a hacer una oración muy simple. Hablar con Dios y simplemente decirle: Señor, reconozco que yo no tengo ningún mérito delante de ti, que el único mérito lo tiene Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y yo acepto tu salvación y quiero que tú entres en mi corazón y que tu Espíritu Santo more en mi interior, y a partir de ahora yo viviré según tus preceptos. Así de sencillo. Porque los verdaderos milagros son sencillos. El ángel del Señor apareció a la madre de Sansón y le dijo que concebiría un hijo, y ella concibió. Y así de sencillo. No hubo truenos ni relámpagos, una simple promesa a Manoa, a su esposa. Y ellos creyeron, y así sucedió. Sin fe es imposible. Ellos creyeron porque la fe es indispensable para que el milagro de Dios suceda. Sin fe no hay milagros, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si puedes creer, en esta mañana todo es posible al que cree, como dijo Jesús en una ocasión. Por tanto, si todavía no has nacido de nuevo, hoy puede ser diferente. Hoy puede ser un nuevo comienzo. Hoy puedes experimentar el nuevo nacimiento que Jesús te ofrezca. No permitas que nada ni nadie te lo impida. Experimenta ese milagro de vida hoy y no te arrepentirás. Por otra parte, es importante ver el propósito de Dios en el nacimiento de Sansón. El ángel del Señor no solamente les dijo a Manoa y a su esposa que tendría un hijo, sino que les dio instrucciones de cómo criarlo. En capítulo 13, versos 4 y 5 leemos: Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo,
y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Por tanto, Dios obró el milagro, ese milagro del nacimiento de Sansón, con el propósito de que Sansón fuera consagrado a él desde antes de nacer. Consagrado a él. La palabra nazareo significa eso, separado, consagrado. Y entrañaba una serie de restricciones que Sansón había de observar: no beber vino ni sidra, ni comer cosa inmunda, según la ley de Moisés, y por supuesto no cortarse el cabello. Todas estas restricciones eran la expresión física de una consagración de corazón, una consagración interior, una expresión exterior del amor y de la devoción que abrigaba un corazón agradecido en el interior. Y eso es precisamente el mismo propósito que Dios ha tenido al obrar el milagro de nuestro nuevo nacimiento. El mismo propósito. No hemos experimentado el nuevo nacimiento para vivir la vida a nuestro antojo, sino para vivirla según las pautas establecidas por Dios. No hemos nacido de nuevo para seguir caminando en nuestro pecado, sino que Dios nos ha dado una nueva vida para caminar en las obras de santidad que Él ha predeterminado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en los Efesios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Realmente todos los que hemos nacido de nuevo, nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. Pertenecemos a aquel que ha obrado el milagro de nuestro nacimiento. Sansón pertenecía a Dios, porque si Dios no hubiera intervenido, Sansón jamás habría nacido. Y en consecuencia, Sansón debía vivir una vida consagrada a Dios según las pautas establecidas por Dios y no por él. Y tú y yo pertenecemos a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y obró el milagro de la vida en nuestro interior, por lo que nosotros no podemos por menos que consagrar nuestras vidas a su voluntad, según las pautas establecidas por Él en su santa palabra. Fíjate que en Sansón, Dios tenía el propósito adicional de salvar al pueblo de Israel de las manos de sus enemigos, los filisteos. Dios le dio una fuerza especial, sobrenatural, porque Sansón era suyo, y así el pueblo de Israel y todos los pueblos de la tierra podían reconocer la mano de Dios en la liberación del pueblo filisteo por mano de Sansón. Y Dios nos ha dado, a ti y a mí, una fuerza especial, una fuerza sobrenatural, porque le pertenecemos a Él, y así el mundo entero debe de reconocer la mano de Dios en nuestra conversión, en nuestra forma de vivir, en las respuestas a nuestras oraciones, en el poder liberador de nuestras palabras, en los milagros que Dios obra a través nuestro. En todo eso el mundo ha de reconocer la mano de Dios y el poder de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús diría: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús daba vista a los ciegos, liberaba a los oprimidos y impartía vida allí donde Él iba. Y esa es también nuestra misión y el propósito para el cual tú y yo hemos recibido ese nuevo nacimiento, para traer liberación, la liberación que Jesús quiere impartir a este mundo. Muy bien, hemos visto el nacimiento milagroso, el nacimiento con propósito de Sansón. Pasemos ahora a considerar pues lo que yo dije en un principio, las proezas de Sansón. Son muchas, pero vamos a mirar solamente unas cuantas. Sansón hizo uso de su fuerza sobrenatural. Al principio leímos en el capítulo 14 acerca de una de las proezas más conocidas de Sansón, de cómo él mató a un león rugiente que venía hacia él. Sí, Sansón venció al león rugiente con sus propias manos. Con sus manos venció a ese león. ¿Y sabes? Ese león que se llama diablo, pecado, muerte, condenación, también es un león vencido. Sí, porque aquel que descendió desde el cielo, el Hijo de Dios, resulta que Él es un león todavía mucho más poderoso.
en el libro de Apocalipsis. Y como hemos dicho incluso antes de la Santa Cena de esta mañana, Jesús es llamado el león de la tribu de Judá. Y el texto dice literalmente, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ha vencido. Jesús es quien tiene el centro de autoridad sobre todas las cosas, como fue profetizado a Judá. En los últimos días de Jacob su padre, cachorro de león, Judá, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Ahí estaba profetizado, y del linaje de Judá nació David, quien mataba a los leones y osos que venían para arrebatar las ovejas de sus rebaños. Y del linaje de David nació finalmente Jesús en cumplimiento de la Escritura, y lo que antes solo se percibía en sombras, ahora vemos claramente manifestado en Jesús, el Hijo de Dios, el león del estandarte de Judá, el cual ha vencido sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la condenación. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre, y toda autoridad está bajo sus pies, y su nombre es Rey de Reyes. Sin embargo, déjame decirte que Jesús no venció al diablo como el león que es. No venció la muerte como león, sino lo venció todo como cordero, que también es. Juan el Bautista diría, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la victoria de Jesús se produjo cuando Jesús se presentó delante del Padre como Cordero inmolado. En el versículo 6 de este relato de Sansón, se nos dice que Sansón despedazó al león sin tener nada en su mano. Jesús no sacó unas garras feroces para darle reacción al diablo, ni le venció con el furor de su ira. Lo podría haber hecho, pero no lo quiso así su Padre Celestial. Jesús fue llevado a la cruz como un cordero que es llevado al degolladero. Jesús, con las manos vacías, recibió 2 estacas que le clavaron al madero, y allí murió. Todos nuestros pecados, toda nuestra culpa, toda nuestra muerte, nuestra enfermedad, nuestra condenación, todo fue cargado en Él, para que Él lo sufriera en nuestro lugar, en tu lugar y en el mío. La justicia de Dios requiere un pago por el pecado, la muerte, por lo que Jesús lo pagó todo por ti y por mí, a fin de que nosotros fuéramos librados de la muerte. El gran león de la tribu de Judá, convertido en cordero, a fin de vencer al león rugiente del pecado, de la muerte, de la condenación. Pero al tercer día, Jesús se levantó invicto sobre la muerte, invicto sobre el diablo, invicto sobre la condenación. Ahí está el Cristo viviente, el que la muerte no le pudo retener, el que el diablo no le pudo vencer, el que la condenación no le pudo juzgar. Ahí está, invicto, el león de la tribu de Judá, porque Jesús es ese león que ha vencido para darnos la victoria a ti y a mí, que era imposible para nosotros mismos. Bueno, aunque podríamos decir mucho más acerca del león vencido, veamos ahora otra proeza de Sansón. En el siguiente capítulo de 15 se nos relata otra victoria de Sansón. Resulta que Sansón habitaba en una cueva en una región de Judá llamada Leí, y los filisteos vinieron para prenderle y para matarle. Pero claro, el despliegue de los filisteos asustaba a los de Judá, porque vinieron muchos para darle muerte. Y leemos el versículo 11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Claro, los de Judá no querían dar la cara por Sansón, ni tener que enfrentar a los filisteos, porque era Sansón el que tenía un conflicto personal con ellos. Los de Judá estaban resignados al dominio filisteo, y lo que querían era vivir tranquilos, aunque infelices, aunque sujetos, pero sin luchar contra su enemigo. Y yo me pregunto, ¿nos hemos acomodado tú y yo como estos hombres de Judá? ¿Estamos permitiendo que el enemigo nos robe, que robe a nuestros niños? ¿Estamos rindiendo nuestras vidas al pecado, a lo que no aprovecha, a lo que Dios no quiere? ¿Estamos amoldándonos al mundo para intentar encajar donde no debemos de encajar? Hermanos, estamos llamados a pelear,
a pelear la buena batalla de la fe, como diría Pablo a Timoteo. No estamos llamados a una vida de comodidad y relax, sino a luchar. Estamos llamados a luchar por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por todo lo que queramos en esta vida. Estamos llamados a luchar. Pero los de Judá no querían problemas. No querían problemas. No querían luchar. Por lo que acordaron con Sansón que le entregarían. Sansón solo pidió que ellos le prometieran que no le matarían ellos. Y cuando los de Judá le dieron su palabra, que no le matarían, Sansón se dejó atar. Se dejó atar con cuerdas nuevas y fue llevado al encuentro con los filisteos. Y entonces en los versículos 14 y 15 leemos. Y así que vino Sansón hasta ahí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron en sus manos y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Una victoria rotunda. 1 contra 1000. 1 contra 1000. Pero así debe ser la vida normal de cristianos según Watchman Nee. La vida normal, 1 contra 1000. No importa que se levanten contra ti 1000 enemigos. Con el Señor a tu lado, puedes hacer frente a un ejército. Fíjate cómo el Señor le proveyó a Sansón, justo en el momento necesario, esa herramienta que necesitaba para tomar la victoria. Una quijada de asno. Quizás le hubiera gustado más a Sansón, pues blandir una espada resplandeciente. Pero Dios le dio lo que necesitaba. Justo lo que necesitaba, un hueso fresco que le sirvió de arma. Y es que las armas de nuestra milicia, no son las que nosotros inventaríamos. Nosotros inventaríamos unas armas muy sofisticadas, con hierro y con otros metales y tal. Pero no. Las armas de nuestra milicia provienen de Dios. Solamente de Él. Dios nos las provee. Según destaca Pablo en Efesios en el capítulo 6 de esta epístola, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra armadura. Esas son nuestras armas. No necesitamos otras armas en nuestro arsenal. Aunque el ejército acampe contra ti, vístete con las armas que Dios te ha provisto y verás cómo la victoria es para ti. Es para ti. Mira, estoy leyendo el libro del Progreso del Peregrino, de Juan Bunyan. Y hay una escena en la que Cristiano, el protagonista, tiene que hacer frente a un monstruo horrible llamado Apolión, cuyo nombre significa destructor. Claro, Apolión le va lanzando flechas de fuego, pero Cristiano levanta su escudo y las para todas. No hay flecha que llegue a dar con Cristiano, pero claro, el combate dura mucho tiempo, más de mediodía, y finalmente Cristiano se cansa y en un momento dado se cae, y en ese momento Apolión realmente le abate y se pone por encima como para darle el golpe de muerte. Pero en ese momento Cristiano coge la espada que se le había caído y le da un golpe decisivo a su enemigo, diciendo: no te vuelves de mí, enemigo mío, porque aunque caído me levantaré. Aunque caído me levantaré y te venceré. Y viendo a Apolión que Cristiano estaba a punto de matarlo ya, agitó sus alas y huyó. Y así Cristiano pudo seguir su camino hacia la ciudad celestial. Y así podemos tú y yo seguir nuestro camino hacia la ciudad celestial. Podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que nos ha dado todas las herramientas necesarias para vencer en toda circunstancia. La última proeza de Sansón que quiero considerar esta mañana está en el siguiente capítulo, el 16, donde se nos dice que Sansón fue a Gaza. Leemos los versos 2 y 3. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche
se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Mirad, intento imaginar la escena. Sansón pretende marchar a hurtadillas de noche, pero se percata que al otro lado de la puerta de la ciudad hay una guarnición filistea muy grande esperándole para matarlo en cuanto amanezca. Así que solo le queda un tiempo. Solamente le queda un tiempo hasta que se despierten y entren para matarlo. ¿Qué hacer? Si se queda dentro, le matan. Si intenta salir fuera, le matan. Situaciones drásticas requieren medidas drásticas. Con una fuerza absolutamente sobrenatural, Sansón pone su hombro contra un travesaño de la puerta y levanta las 2 hojas de la puerta, desarraigando sus pilares del suelo y empieza a empujar. Y los soldados filisteos del otro lado empiezan a despertarse, pero no saben ni siquiera lo que está pasando. La puerta de la ciudad se está moviendo y los hombres delante de ellos solamente pueden apartarse confundidos. Sansón corre hacia adelante utilizando la puerta como un gran escudo y solo piensa en una cosa, en llegar hasta un lugar seguro, la cumbre que tiene por delante. Cuando llega allí y deja su carga, esa gran puerta con sus pilares y su cerrojo, se da cuenta que está solo porque los filisteos, ahora que saben que no ha sido un terremoto ni ningún otro evento así, ni siquiera se han molestado a seguirle, porque ¿quién osaría hacer frente a Sansón desde su posición privilegiada en la cumbre? ¡Qué victoria más rotunda! Sansón salió de esa cárcel llevando la puerta de su prisión hasta la cumbre. Ciertamente Sansón estaba prisionero en esa ciudad de Gaza y de haber permanecido ahí habría muerto. Pero Dios le había dado una llave, la llave de su puerta, y con esa llave él pudo salir de su prisión.